Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática, y estamos aquí ya llegando a la recta final de esta lección, de este trimestre maravilloso. Ha sido un trimestre fascinante, demasiadamente aleccionador. Hemos aprendido cosas maravillosas o repasado cosas que quizás ya sabíamos, pero que son maravillosas y que nos recuerdan el tiempo tan cercano que tenemos a la venida del Señor Jesucristo. Y pues que nos recuerda también que estamos en una lucha tremenda entre el bien y el mal, y nos ha desvelado ese trasfondo que necesitamos conocer. Para hoy, miércoles 19 de junio, tenemos la lección que se titula Las lluvias temprana y tardía. Y antes de comenzar nuestra lección del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante y misericordioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Señor y mi Dios, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti a través de la oración, del estudio de tu palabra en un nuevo día que nos regalas. Señor, pedimos la presencia del Espíritu Santo con nosotros para que nos ayude, para que sea Él el que nos instruya, el que nos capacita para entender tu mensaje, el que nos capacita para vivirlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas diarias. Y también, Señor, para que Él nos acompañe durante el día y nos ayude para realizar nuestras actividades de la mejor manera, y siempre buscando la manera de testificar acerca de ti. Señor, gracias por escuchar esta oración, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Joel, en el capítulo 2 y los versículos 21 al 24, por cierto, Joel capítulos 2 y 3 son, por decirlo así, un pequeño apocalipsis. Joel capítulo 2 y capítulo 3 son capítulos llenos y saturados de profecías que tienen que ver con eventos de los últimos días, precisamente del momento antes de la segunda venida del Señor. Y pues vamos a leer los versículos 21 al 24. Dice: No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No temáis, animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán, los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alegraos, hijos de Sión, regocijaos en el Señor vuestro Dios, que a su tiempo os dará las lluvias del otoño, las lluvias tempranas. Os enviará la lluvia del otoño y de la primavera, las lluvias temprana y tardía. Como en tiempos pasados, las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Estoy leyendo la nueva versión internacional, porque en la Reina Valera pues dice precisamente las lluvias temprana y tardía. Pero ya esta versión, la nueva versión internacional, pues lo traduce como a un lenguaje más conocido para nosotros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y en el versículo 1 al 4, dice: Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y los versículos 41 al 47. ¿Qué dice? Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día.
De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés estimuló poderosamente a la iglesia cristiana. 3,000 personas se convirtieron en ese primer sermón de Pedro. El libro de los Hechos registra milagros y milagro tras milagro. Por ejemplo, en el capítulo 4, en otra predicación, dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Su número llegó a unos 5,000. Se unían por miles a la iglesia. Solo 120 personas se reunieron en el aposento alto para orar por la promesa del Espíritu Santo, el refrigerio. Esa fue la lluvia temprana, la lluvia del otoño, como dicen, como la llama la Nueva Versión Internacional. En las tierras que tienen estaciones, las épocas de la siembra de los cereales, del trigo, de la cebada y todo esto, es precisamente el otoño. El otoño es el tiempo para sembrar. Y se necesitan esas lluvias del otoño, que son las lluvias tempranas, porque son las que remojan la tierra después del verano y la hacen más apta para el cultivo. Incluso gran cantidad de los sacerdotes obedecían a la fe y rápidamente se añadían miles y miles de personas a la iglesia. Cuando los discípulos fueron forzosamente perseguidos en Jerusalén, ferozmente perseguidos allí con fiereza, inclusive Saulo fue uno de esos perseguidores acérrimos de la iglesia, salieron, se repartieron por diferentes ciudades y pueblos, huyeron a diferentes lugares y por donde iban predicando y anunciando el evangelio. Se levantaron iglesias en diferentes lugares, en muchos lugares. Muchas personas aceptaban el evangelio del Señor. En un principio, los que huyeron de Jerusalén predicaban el evangelio solamente a los judíos, pero luego, cuando viene Pablo y se une a este grupo, Pablo es enviado a los gentiles y Pablo empieza a predicar el evangelio entre los gentiles por todo el Mediterráneo. En Tesalónica, algunos judíos contrarios al evangelio hicieron esta asombrosa declaración: esos que han trastornado al mundo entero han venido también aquí. Es pasmosa esa declaración porque muestra la fuerza tremenda con la que el evangelio fue predicado en aquella época, gracias al poder del Espíritu Santo y obviamente a hombres y mujeres que permitieron que el Espíritu Santo obrara a través de ellos. Han trastornado el mundo. Mediante el poder del Espíritu Santo, los discípulos alcanzaron el mundo conocido hasta entonces. La predicción de Joel sobre la lluvia temprana se cumplió en el Pentecostés, pero la lluvia tardía será derramada aún con mayor poder que la primera lluvia. Será con mayor poder, con más señales y prodigios. Será poderosa la manifestación del poder del Espíritu Santo cuando la lluvia tardía sea derramada sobre esta tierra. En el libro de Zacarías, en el capítulo 4 y el versículo 6, dice de la siguiente manera. Zacarías en el capítulo 4 y en el versículo 6 dice: así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Oseas 6:3 dice de la siguiente manera:
Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como lluvia de invierno, como la lluvia de la primavera que riega la tierra. Santiago capítulo 5, versículo 7 y 8. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo espera la agricultora que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también vosotros manteneos firmes y aguardad con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Los términos lluvia temprana y lluvia tardía están tomados del ciclo de la cosecha de la tierra de Israel, de aquellas tierras y de aquella época. La lluvia temprana caía en el otoño para que hiciera germinar la semilla. La lluvia tardía caía en la primavera para hacer que la cosecha se madurara. Esto describe la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio, porque así como la lluvia temprana fue dado en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo, en el principio del ministerio evangélico, para hacer crecer, brotar y crecer esa semilla maravillosa, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Eso se encuentra en el Conflicto de los Siglos, páginas 669 y 670. Mis queridos hermanos, necesitamos orar y prepararnos con conciencia, con fervor, para que la lluvia tardía sea dada al pueblo remanente de nuestra época. Necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo, que vendrá con una manifestación aún mayor que la que ocurrió en la época del Pentecostés. Pero necesitamos como pueblo, tanto individualmente, como individuos, como personas individuales, tener una experiencia de conversión, de entrega y de consagración que permita que el Espíritu Santo obre a través de cada uno de nosotros, pero también necesitamos hacerlo como iglesia, como grupo, como conglomerado. Así como en aquella época esos 120 personas se reunieron como un solo cuerpo para orar por el refrigerio del Espíritu Santo, así nosotros individualmente, pero también como iglesia, necesitamos orar y suplicar y consagrarnos para que la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia tardía, caiga sobre su pueblo en una época que es necesaria, como es la época en la que vivimos. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, te quiero invitar para que compartas la palabra del Señor, estos videos, los compartas con todas aquellas personas a quienes ustedes puedan llegar. Que se suscriban al canal si no se han suscrito y se unan a este grupo del estudio de la palabra del Señor. Y obviamente nos ayudarían muchísimo si nos dejan allí sus comentarios sobre la lección, preguntas, dudas, peticiones, comentarios en general que quieran dejar allí en la caja de los comentarios. Son muy bienvenidos. Y pues, no siendo más, solo me resta desearles a todos un muy feliz día y que Dios les bendiga.